Ya lo voy a grabar para que quede grabado. Voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien para poder empezar? Por el chat se ve. Perfecto. Ahora sí ya no los voy a poder ver. Cuando tengan alguna pregunta, por favor, por el chat, y ahí podemos ir respondiendo alguna pregunta. Bueno, como les comentaba Patti, yo soy nutricionista, me especializo ya hace varios años en alimentación basada en plantas. Soy vegana, hace ya van a ser 3 años, pero soy plant-based, ¿no? Vegetariana, ya van a ser 8 años. Y definitivamente creo que una alimentación basada en plantas es totalmente posible si uno cubre requerimientos, ¿no? Porque como vamos a ver hoy día, no son necesarios alimentos específicos, sino nutrientes para poder cubrir los requerimientos del cuerpo. Vamos a ir conversando sobre diversos temas y yo feliz de poder resolver, ¿no? Absolver todas sus dudas. Y también, si es que después quieren, me pueden escribir por interno, por Instagram o por correo. Al final van a estar ahí, digamos, las redes y las maneras con las que pueden comunicarse conmigo, que voy a estar feliz y encantada de poder ayudarlos para poder tener, pues, una alimentación basada en plantas de lo más adecuada posible. Existen diversos beneficios al consumir una alimentación basada en plantas, ¿no? Beneficios para los animales, beneficios para el planeta y beneficios también para nosotros mismos por salud. Como bien comentó Patti, son diversos motivos por los cuales, todos respetables, por los cuales una persona puede decidir empezar con una alimentación basada en plantas, porque es diferente ser vegano que alimentarse en base a plantas. Yo, la verdad es que la gran mayoría de mis pacientes vienen a consulta o porque desean hacer una transición total o parcial, o porque ya son veganos o vegetarianos o plant-based y no saben si lo están haciendo bien o ya tienen un problema, una patología, debido a que son ya varios años que se alimentan en base a vegetales, pero no están cubriendo requerimientos y definitivamente, pues como todos sabemos, el mundo es omnívoro y la gran mayoría de médicos y profesionales de la salud lo son, y lo primero que les van a decir es que tienen que empezar a comer carne, ¿no? Y muchos de ellos se resisten, no lo quieren hacer y están preocupados por su salud. Vamos a empezar hablando sobre los beneficios de una alimentación basada en plantas en salud. ¿Ya? Antes de eso, vamos a tocar algunos antecedentes, algunas cositas que también ya comentó Patti. No sabemos cuál es la dieta óptima, no existe una dieta perfecta para el ser humano, porque si nosotros investigamos vamos a ver que, por ejemplo, las personas que viven en el Polo Norte tienen una alimentación distinta, ¿no? A las personas que viven cerca al Ecuador, por ejemplo, pero también, sin ir muy lejos, sabemos que las personas de la costa, las personas de la sierra, las personas de la selva, se alimentan de una manera diferente, y todos están vivos, algunos mejor de salud que otros, pero definitivamente pues se alimentan diferente. Entonces no existe un modelo de dieta ideal, y además cada persona tiene sus antecedentes de genética, tienen presupuestos diferentes, se adaptan también, el estrés, hay muchos factores que pueden afectar cómo la persona va a responder a los alimentos que están consumiendo. Entonces todo eso va a afectar, pero lo que sí debemos hacer es llevar o seguir o consumir un patrón alimentario que cubra nutrientes, porque eso es lo que necesita nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los nutrientes? Ahora vamos a ver, ¿no? Lo más importante: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra. Estos son los nutrientes que nosotros necesitamos consumir y no alimentos específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces se nos dice, necesitas tomar leche para obtener calcio, y eso no es correcto. Hay personas que pueden obtener el calcio de la leche, sí, pero también hay personas que son veganas que pueden obtener el calcio de otros alimentos, como el brócoli, la coliflor, el kale o la col rizada, el ajonjolí, ¿no? El tahini. O sea, no se necesita tomar leche para cubrir calcio, sino se necesita consumir alimentos que tienen calcio en la cantidad suficiente para poder cubrir ese requerimiento. Falta aún muchísimo
por conocer sobre la alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de investigaciones se hace en personas omnívoras y también en personas que, por ejemplo, no consumen carnes o lácteos o huevos, pero que no cubren requerimientos, ¿no? Entonces es muy importante seguir investigando para poder aprender. Entonces hay que considerar que somos una especie con una gran capacidad de adaptación y que va a influir. El veganismo, el vegetarianismo, no es así como las flechas, digamos, que hacen que están opuestos, sino más bien que se deben complementar. Una persona que quiere ser vegano o vegetariana, y yo se los digo a mis pacientes, sobre todo si eres joven, ¿no? Tienes una responsabilidad. ¿Por qué? Porque una persona que es vegana y vegetariana, sobre todo una persona que es vegana, y lo hace por un tema de evitar el maltrato y la crueldad a los animales, quisiera pues que todo el mundo, ¿no? Que cada vez haya más veganos en el mundo. Pero si eres un vegano que no cubre requerimientos, que estás anémico, que estás débil, que no tienes energía, que se te cae el pelo, que estás pálido, ¿tú crees que las otras personas que te ven van a decir, oye, ser vegano está bien, ¿no? Mira cómo previene enfermedades, hace muchas cosas, se le ve saludable? Todo lo contrario. Entonces, por eso es que es una responsabilidad adicional el aprender y el poder cubrir requerimientos, y eso se hace a través de una alimentación basada en plantas y ser así un ejemplo de salud para que cada vez más personas deseen hacer la transición y podamos demostrarle y darle tranquilidad a nuestra familia que no nos vamos a enfermar porque estamos bien. Y que es más, vamos a poder, como vamos a ver a lo largo de esta charla, que vamos a poder prevenir algunas enfermedades por el consumo de vegetales. Aquí les hago un resumen cortito, ¿no? Pueden verlo, ahí está la referencia, porque siempre todo debe ser basado en evidencia científica, donde vamos a ver algunos tipos de dieta, como le llaman aquí, pero que en realidad esto ya se tiene que actualizar, porque los nuevos conceptos ahora son alimentación basada en plantas y alimentación basada en plantas integrales. Hay, por ejemplo, personas que son vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, lacto-vegetarianas, ovo-vegetarianas, veganas y crudiveganas. En el caso de crudivegano, no se recomienda para niños porque tienen un consumo muy, muy alto de fibra. Y yo diría ahí que no es recomendable ni en niños, ni en embarazadas, ni en personas que están dando de lactar, ¿no? Mujeres lactantes, ni en personas de la tercera edad, por el elevado consumo de fibra que no va a permitir que se cubran sobre todo algunos micronutrientes y calorías. Hay un pequeño cuadrito donde vamos a ver qué cosas sí y qué cosas no, como para poder identificar los patrones de consumo, ¿no? Sin querer etiquetar a las personas, porque también puede ser que la mayoría del tiempo consuman de una manera y otras, en algunas oportunidades, consuman otro tipo de alimentos. ¿Por qué deberíamos iniciar una transición? ¿Por qué deberíamos considerar alimentarnos en base a plantas? Con respecto a la salud. Porque nos puede ayudar a prevenir enfermedades, obviamente si cubrimos requerimientos, y nos puede ayudar a tratar una enfermedad que ya tengamos, ¿no? Una patología, como vamos a ver ahora, que ya tengamos el diagnóstico, y una alimentación basada en plantas nos va a ayudar a mejorar y tener mejores indicadores de salud. Hemos visto que hay esos conceptos nuevos, la alimentación basada en plantas integrales. Se trata de consumir, ¿no?, alimentos más naturales, evitar los industrializados, incluir algunos alimentos empacados, pero lo más naturales posible, como por ejemplo, ¿cuáles son recomendables? El aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, tofu, que está empacado, enriquecido con calcio, semillas, nueces empacadas, menestras empacadas, pan integral, que de verdad sea integral, ¿no? Que el primer ingrediente sea integral, granolas de buena calidad, bebidas vegetales conocidas como leche de soya o leche de almendras, pero enriquecidas con calcio, con vitaminas, etc. Dependiendo del especialista, la definición de una alimentación basada en plantas va a incluir 100% de alimentos de origen vegetal, o podría también incluir algunas cantidades, como por ejemplo un 20 o 30% como máximo de alimentos de origen animal,
pero sigue considerándose como una alimentación basada en plantas. Como les decía, dependiendo del especialista, van a ver ustedes algunas diferencias. ¿Cuáles son los alimentos que se consideran dentro de este patrón alimentario? Frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas, legumbres o menestras, y pocos o ningún alimento de origen animal, como les comentaba hace un momento. El veganismo, como les comentó Patti, no es una dieta, es una postura ética que lo que trata es de proteger a los animales, no solamente de la crianza cruel, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, pero cuando eres vegetariano y tomas leche, la vaca no se muere, ¿no? O la gallina no se muere cuando pone un huevo, pero tiene una vida, pues una calidad de vida bastante triste, por decirlo menos. Entonces, por eso el veganismo evita el consumo de todo tipo de producto de origen animal. Puede ser una moda, sí, en algunos casos se ha visto, por ejemplo, algunos famosos que lo hacen por conveniencia, por imagen social, porque consideran que es bien visto, y podría ser que algunas personas lo hagan habiéndose influenciadas por ciertas personalidades, porque han visto ciertos documentales. Hay algunos, digamos, más basados en evidencia científica que otros que podrían exagerar un poco los beneficios, sobre todo en salud o en actividad física. Ahí hay cosas que son, digamos, discutibles, ¿no? Para debatir. Se pueden ver influenciados por las redes sociales o porque han tenido, como en mi caso, la oportunidad de ver en vivo y en directo las condiciones de maltrato animal en las que viven los animalitos, ¿no? Entonces, por eso se decide optar por ser vegano. Se pueden presentar muchas dudas cuando una persona decide hacer la transición, no solamente en la misma persona que quiere hacer la transición, sino en su entorno, sobre todo los más cercanos, ¿no? Que digamos que nos tiene que importar cómo se sienten las personas con respecto al cambio que nosotros queremos dar. Y es totalmente comprensible, porque el mundo es omnívoro. Y digamos que no solamente las personas hemos sido educadas, la gran mayoría de personas hemos sido educadas omnívoras, y pensando que las carnes son necesarias, que si no tomas leche pues te quedas enano, no te da osteoporosis, que si no comes carne te va a dar anemia. Todos hemos sido, o la gran mayoría hemos sido criados de esta manera. Entonces hay muchas dudas que se pueden presentar, pero que todas tienen una respuesta, y hay que tener mucha paciencia, hay que estar bien informados para tener respuestas contundentes y precisas, ¿no? No molestarnos, tener mucha tolerancia, porque si a mí me preguntan qué cosa es lo más difícil de hacer la transición hacia una alimentación basada en plantas, yo les podría decir que la parte social es la más complicada. Cuando uno ya aprende, y más ahora que hay muchas más facilidades para poder conseguir alimentos que cubren requerimientos, yo diría que la parte social, después de pandemia, que tenemos que salir más, es lo más complicado, ¿no? Cómo reemplazar la proteína, si nos va a afectar en nuestro rendimiento en el ejercicio, si voy a perder masa muscular, cómo hago con mi familia si soy el único plant-based, me van a faltar algunas vitaminas, es necesario tomar algún suplemento o puedo cubrir mis requerimientos con alimentos, qué análisis me tengo que hacer, y si salgo embarazada, eso va a afectar a mi bebé, cómo hago cuando salgo a la calle, qué como, puras papas fritas o no como, ¿no? Y si bajo de peso, y si subo de peso, todo esto puede pasar, todo esto puede ser un problema, pero todo esto también tiene una solución. Vemos aquí un plato saludable, no sé si ustedes lo conocen, es conocido como el plato de Harvard, ¿no? Donde se divide la mitad del plato vegetales, la cuarta parte cereales integrales, y la otra cuarta parte proteínas saludables. Y nos ponen ahí que hay que limitar la carne roja, los embutidos, ¿no? Porque están relacionados con problemas oncológicos, cáncer. Escoger de preferencia pescado, aves, menestras y frutos secos. O sea, ya en el plato, digamos, saludable, también nos motiva a consumir más menestras, y dentro de las menestras está la soya y todos sus derivados. Miren ahí, yo les hago esta redondela en proteínas saludables, y miren, solo el 25% del plato es lo que cambiaría, porque las otras 3/4 partes del plato son vegetales. Entonces no es tan complicado, es solamente el 25%. Obviamente si nosotros nos alimentamos así, pero si nuestro plato es la mitad del plato arroz y la mitad del plato carne, entonces obviamente va a ser más complicado. Pero esta es como que una estructura
donde solamente el 25%, digamos, es lo que nosotros tendríamos que reemplazar. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar en salud, perdón, en salud y en la parte social en una alimentación basada en plantas? ¿Puede haber déficit de B12? Sí. ¿Puede haber una baja de omega 3? Sí. Y yo lo pongo ahí, perdón, lo pongo entre signos de interrogación, porque díganme ustedes cuántas de las personas omnívoras que ustedes conocen cubren su requerimiento de omega 3. ¿Cuántas de las personas que conocemos consumen de origen animal 3 veces por semana pescado de carne oscura? La gran minoría, ¿no? ¿Se pueden presentar alergias e intolerancias? Sí, porque de repente vamos a empezar a consumir alimentos que antes no consumíamos. ¿Se puede presentar acné? Sí, vamos a esto sobre todo si tomamos dosis de vitamina B12 muy altas, que no están acorde con nuestros requerimientos, o tomamos una dosis que necesitamos, pero tenemos predisposición a tener acné. Entonces eso se trabaja con el paciente, dándole la menor dosis necesaria para que no tenga acné, ¿no? O tenga mínimos brotes, porque más importante a tener unos cuantos granitos es no estar anémico, ¿no? Y evitar que tenga alguna patología o tenga algún problema o síntoma neurológico. ¿Puede haber aumento en la frecuencia de las defecaciones? Sí, por mayor cantidad de fibra, cambio de aspecto también, sobre todo el inicio. ¿Pueden haber más gases y flatulencias? Sí, es el secreto que callamos los veganos. Normalmente hay muchos más gases y flatulencias, sobre todo al principio, si no hemos consumido mucha fibra, pero nuestra microbiota, ¿no? Nuestras bacterias del intestino se van a ir acostumbrando y vamos a mejorar estos síntomas. Siempre van a haber gases cuando uno consume mucha fibra o más fibra, pero lo que no tienen es que ser dolorosos ni limitar nuestra vida social. ¿Puede haber pérdida de peso? Sí, pero también se puede manejar con una adecuada alimentación y complicaciones en la vida social y las relaciones personales, como les decía, ¿qué puede pasar? ¿Qué nutrientes son importantes que debemos tomar en cuenta para que pase eso que yo les había comentado, ¿no? Que son los beneficios en salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento de enfermedades? Eso solo sucede si nosotros tomamos estos nutrientes en cuenta y los consumimos. Proteínas, vitamina D, vitamina B12, hierro, yodo, calcio, zinc, selenio, omega 3, y esto es para una charla totalmente que de repente la podemos coordinar para otro taller, donde podemos detallar cómo cubrir requerimientos, cuáles son las fuentes de estos nutrientes, cómo podemos reemplazar los alimentos de origen animal por fuentes de origen vegetal. De aquí, la vitamina D se puede obtener del sol, y cuando no hay sol, suplemento, y la vitamina B12 de suplemento. Los demás los podemos obtener de alimentos de origen vegetal, siempre que los consumamos en la cantidad adecuada, y si somos deportistas de élite, sí sería bueno que consideremos también la suplementación. Y otro nutriente que les comento así aparte, que si consumimos una correcta alimentación basada en plantas, sí o sí lo vamos a cubrir, que es la fibra. ¿Ok? Les quiero compartir y los invito también a comprarse libros, visitar las redes. Al final les voy a comentar varias páginas donde se pueden informar. Tenemos el plato vegetal, ¿no? La autora es Virginia Messina, es una nutricionista norteamericana, excelente, que tiene excelentes libros, y vean aquí cómo ella divide, así como habíamos visto el plato de Harvard, este plato, ¿no? Vegetales, por ejemplo aquí, el plato de la derecha, ¿no? Los vegetales, el tofu, las menestras, frutos secos, cereales, y considerar también el suplemento B12, el sol que les decía, la media cucharadita de sal yodada y otras opciones extras si es que desean, ¿no? Y entre Nutres también hemos creado, ahora lo vamos a ver, esta otra página del doctor Neil Barnard, que es excelente, que tiene muchísima información. Disculpen que está en inglés, pero quería mostrárselas tal como está publicada. Y a mí me encanta porque acá tienen que cumplir 17 cosas. Por ejemplo, ¿no? Agua. Entonces acá, por lo menos 4 vasos, por lo menos. Dormir mínimo 7 horas, hacer mínimo 30 minutos de actividad física. Y acá uno va marcando, ¿no? Si tú al final vas marcando
las 17 cosas las has cumplido, has cubierto todos tus requerimientos. Te dice acá, ¿no? La fruta, los vegetales, los cereales integrales, menestras, frutos secos, semillas y la B12. Entonces acá uno marca y con eso ya ha cubierto. Acá en T-Nutres hemos creado este plato saludable, también incluyendo diariamente la media cucharadita de sal yodada, las 2 cucharaditas de linaza o chía molidas o en aceite, las 2 tazas de fuentes de calcio, agua, tomar sol 15 minutos, el cuarto plato de proteína, el cuarto plato de carbohidratos y, ojo, esto es algo referencial. Si nosotros hacemos un montón de deporte, comer un cuarto plato de carbohidratos, no vamos a rendir, nos vamos a desnutrir, vamos a bajar de peso. Esto es totalmente referencial, por favor, y hay que personalizar el requerimiento de cada paciente. También aquí les comparto, y lo pueden ver en mi perfil de Instagram, una docena de la salud, donde chequeando, cubriendo, como que haciendo estos 12 pasos, vamos a cubrir nuestros requerimientos, ¿no? Fácilmente alimentándonos en base a vegetales. Entrando ahora a los beneficios en salud que podemos obtener, a ver, déjenme ver, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces empezamos con los beneficios. Yo diría que el primer beneficio en salud que puede obtener una persona que hace la transición es el estreñimiento, ¿no? Si una persona, por ejemplo, comía muchas harinas industrializadas, carnes rojas, no consumía verduras, suele ser estreñida. También puede ser por un síndrome de intestino irritable, sobre todo en mujeres que suelen tener estreñimiento. Un patrón en base a vegetales va a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar el estreñimiento. Y además el estreñimiento puede llevar a otras patologías. Entonces, es importantísimo tener una evacuación adecuada sin hacer mucho esfuerzo. Tampoco tienen que ser heces muy poco formadas, ¿no? Tienen que ser heces formadas, que no tengan restos de alimentos, que no haya pues agua brillante, eso significa que no estamos aprovechando bien la grasa. Entonces, un patrón defecatorio adecuado va a ser, digamos, posible con una alimentación basada en plantas. ¿Ok? Hay mayor consumo de fibra, menor tiempo de digestión y se tiende a consumir más cantidad de líquido porque las frutas y verduras tienen más líquido. Lo que les decía sobre la fibra, ¿no? Forma parte fundamental de una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque esta fibra no es digerible por nuestro sistema digestivo en el intestino delgado, sino que llega hasta el intestino grueso, donde nosotros tenemos ahí, han escuchado hablar de la microbiota, ¿no es cierto? Entonces, la fibra es el prebiótico que alimenta a los probióticos o las bacterias del intestino para que los fermenta la fibra y se producen ciertos compuestos. Los más conocidos son los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que ayuda a tener una membrana intestinal más gruesa, más protegida, ayuda a prevenir enfermedades, evita pues que las bacterias pasen a la sangre o ingresen a nuestro torrente, a nuestros órganos. Entonces la recomendación mínima es 20 a 35 gramos por día, pero yo les aseguro que en una alimentación basada en plantas, eso se cubre con creces. ¿Ok? Vamos a hablar también del exceso de peso. El exceso de peso está ligado, y ojo que una persona vegana también puede tener exceso de peso, no necesariamente podemos estar protegidos. Lo que nos protege es que que consumamos la cantidad de alimentos que necesitamos y el tipo de alimentos, ¿no? Es la cantidad y el tipo de alimentos en la frecuencia necesaria para poder evitar tener y mantener sobrepeso, exceso de peso. Miren todos los problemas que nos puede originar, ¿ok? Entonces, los estudios han demostrado que una alimentación basada en plantas, que es rica en fibra, puede ayudar, ¿no? Los estudios más conocidos se sacan de Oxford y el estudio Adventist, donde se estudiaron por muchos años poblaciones que eran más o menos cerradas, donde era mucho más fácil hacer las encuestas y ver ver qué estaban consumiendo, y con eso se pueden llegar a ciertas conclusiones. Entonces se vio que las personas que consumen una alimentación basada en plantas, no solamente tienen menos peso,
o mantienen un peso más saludable, un índice de masa corporal saludable, sino que también tienen menos enfermedades cardiovasculares, porque sabemos que hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando tenemos sobrepeso y sobre todo obesidad, y sobre todo si tenemos cuerpo de manzana, ¿no? Y me dirá, Mónica, ¿qué cosa es un cuerpo de manzana? Un cuerpo de manzana es aquella persona que tiene una forma de cuerpo donde acumula más grasa a nivel abdominal y tiene extremidades inferiores, piernas delgadas, ¿no? Se acumula más grasa, en esta zona. No hay mucha cintura. En cambio, las personas que tienen cuerpo en forma de pera, que tienen más bien que cuando suben de peso, suben grasa a nivel de caderas, y la parte del torso no tanto, esas personas están más protegidas de tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. ¿Ok? Acá les quería compartir un poquito de un estudio, y les pongo acá el tema de la soya, porque hay sería también otra charla completa sobre la soya, porque hay muchos mitos, muchas especulaciones con respecto al consumo de soya, y sobre todo con los hombres que no deben consumir soya porque tienen fitoestrógenos. Eso es totalmente falso, ¿no? No hay ningún problema con consumir soya. Ojo que tampoco se trata de consumir soya, almuerzo y cena todos los días. Hay que ir variando. La soya es una menestra y hay que consumir todas las menestras: payares, frijoles, garbanzos, arveja partida, lentejas, tarwi, ñuña, ¿no? Todas las menestras. El maní también es una menestra. Y por si acaso, ni la quinoa ni el trigo son menestras, son cereales. Entonces, tenemos que consumir por lo menos 2 veces al día menestras para poder cubrir requerimientos no solamente de hierro, sino también de proteína. También les quería compartir esto. ¿Por qué se previenen las enfermedades cardiovasculares? Porque las personas que se alimentan en base a vegetales no tienen algunas bacterias que se llaman proteolíticas, que forman el TMAO. El TMAO, el TMAO, como se le conoce, cuando está elevado, aumenta la predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, las personas que son plant-based o que se alimentan en base a plantas no tienen esta bacteria porque no tienen cómo alimentarla, ¿no? No consumen ni huevos ni carnes, que es la carnitina y la colina, que le dan de comer a estas bacterias. Entonces, nuestra flora bacteriana o las bacterias que tenemos en el intestino varían de acuerdo a nuestro patrón alimentario. La hipertensión, también hay personas que tienen hipertensión idiopática, que es un tipo de presión alta sin causa aparente, pero normalmente cuando uno no se alimenta bien, cuando tiene sobrepeso, es sedentario, muy estresado, fuma, come mucha chatarra, mucha sal, entonces hay hipertensión. Entonces, esta publicación del 2019 de un journal que se dedica, una revista médica que se dedica a promocionar estilos de vida saludable, habla de que apoya, esto no es una revista plant-based ni vegana, no, es una revista médica donde apoya el uso de una dieta predominantemente o completamente en base a plantas, como terapia de primera línea para el manejo de pacientes hipertensos. Y esto es sumamente importante, como ya cada vez más profesionales están dándole la importancia y el papel que le corresponde a una alimentación basada en plantas. Dietas vegetarianas y diabetes. También hay muchos mitos porque se cree, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han venido a consulta y me dicen que no son veganos, ni vegetarianos, ni plant-based, ni nada. Y me dicen, el doctor me ha prohibido, ¿no? O X persona me ha dicho que no coma menestras porque son carbohidratos, me va a subir el azúcar. Y eso es totalmente falso, ¿no? En los estudios además se ha demostrado que no solamente las menestras mantienen estable la glucosa en sangre por más tiempo durante la comida y durante horas siguientes, sino hasta después de la siguiente comida. Entonces, el consumo de menestras en personas diabéticas es totalmente recomendable. Y además se ha visto que las personas que consumen o que son vegetarianos y veganos tienen menor predisposición a tener diabetes, ¿ya? Y eso es bien, bien importante y la ciencia lo avala. Aquí también, eso es lo que les decía, ¿no? El consumo de menestras de una manera frecuente puede aportar beneficios en la prevención de diabetes tipo 2 en adultos mayores. No tienen que consumir una alimentación, digamos, vegana o vegetariana, pero hay que dar más menestras,
¿ok? En las poblaciones adultas mayores hay que tener cuidado con el elevado consumo de fibra y con el malestar, porque sabemos que hay una menor producción de enzimas digestivas a nivel de páncreas. Entonces, lo que se puede hacer es licuarlas, ¿no? Remojarlas bien, cocinarlas, eliminar el agua al primer hervor, volver a cocer y licuar. Lo mismo que se hace con los niños para que puedan aprovechar al máximo los nutrientes como el hierro y la proteína. ¿Ok? De ahí la gota. Bueno, la gota se presenta por una elevación del ácido úrico y estos son los factores que están más relacionados. Cuando una persona normalmente tiene gota, a veces tienen todas estas enfermedades o la gran mayoría de estas, ¿no? Hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, elevación de la insulina, alta glucosa, cálculos renales, problemas de filtración en los riñones, aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares. Todas estas enfermedades están relacionadas sobre todo con el exceso de peso, sedentarismo, una alimentación alta en chatarra, mucho sodio, mucha carne, alcohol y sedentarismo. Entonces, anteriormente, ¿no? Y es lo que a mí me enseñaron en la universidad hace muchos años, habían alimentos vegetales que, ¿no? Que decían, cuando tienes gota no puedes comer tomate, no puedes comer brócoli, espárrago. Eso ya está totalmente demostrado que no es así. Lo que se debe evitar es, sobre todo, las carnes, y no solamente las carnes rojas. El pescado oscuro también suele elevar el ácido úrico, el pescado blanco también, pero más el oscuro. Pavo, el pavo tiene muchísimo sodio, el pollo, o sea, todo tipo de carnes suelen elevar el ácido úrico que ocasiona la gota, y también una pérdida de peso importante a nivel de masa muscular, porque el cuerpo la metaboliza como si fuera carne de consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que se ha visto ahora, que los nuevos factores de riesgo son la fructosa y no la de la fruta, por favor, no la fructosa de la fruta, sino la fructosa como el jarabe de fructosa que se agrega pues a las bebidas endulzadas o a las barras y a todos estos productos dulces. Entonces hay que tener en cuenta que ni las menestras ni las verduras con purinas ocasionan problemas de gota. Y más bien una alimentación basada en vegetales va a ayudar muchísimo a disminuir los valores de ácido úrico y evitar pues que las personas estén tomando una pastilla para cada cosa, ¿no? En cuanto a la enfermedad renal, y justamente a inicios de este año llevé una especialización en enfermedad renal, que no era una especialización, digamos, orientada o por personas que son veganas, no. Pero las nuevas guías, lo que nos hablan, ¿no? Es que vegetarianos, veganos, personas plant-based, no solamente tienen 50% menos de riesgo de tener una enfermedad renal, sino también de tener menos cálculos renales, ¿ok? Sabemos que los cálculos renales se pueden originar por diversos motivos, pero el más común es por exceso de calcio, y ahí hay que tener mucho cuidado con suplementos. Yo veo a veces que mandan 2.000, 3.000, 4.000 miligramos de calcio al día cuando no se necesitan, y lo único que se origina es o que se formen cálculos en el riñón o que ese calcio origine aterosclerosis, ese endurecimiento de las arterias. Hay que tener mucho cuidado y no tomar así a diestra y siniestra suplementos de calcio, porque dicen, como no tomas leche, hay que tomar calcio. No es así, por favor. Hay alimentos que pueden cubrir y no hay que darle la absoluta responsabilidad al calcio de la salud ósea. Hay muchos otros factores que pueden impactar en si tenemos o no huesos fuertes y huesos sanos, tanto para niños como para adultos o para personas de la tercera edad. Y les quería compartir esto de aquí, que es un documento precioso, que es una guía para profesionales de la salud, donde lo que dicen es que, y miren quién, la Fundación Nacional de Estados Unidos de los riñones, o sea, no son cualquiera, y la fecha es del 2020, es una publicación bastante actual, donde dice que las dietas basadas en plantas no se utilizan, no se han estudiado lo suficiente, los profesionales de la salud no las toman en cuenta lo suficiente, y debería ser no solamente para prevenir el que el paciente entre a diálisis, lo cual hace pues ya que se complique bastante digamos, la salud del paciente, sino también para mejorar, o sea, detiene la progresión
y puede ayudar a prevenir la diálisis, lo cual es bastante prometedor, ¿no? Que todo profesional o especialista debería informarse en este tema. Muchas veces nosotros relacionamos el cáncer con un tema genético, ¿no? Decimos, uy, esta persona tiene, pues, familiares que han tenido cáncer, seguramente tiene más predisposición. Y no necesariamente es así. Se han visto que muchos factores pueden originar, es una causa muy importante, pero miren, el exceso de peso, la ingesta reducida de frutas y verduras, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, son factores de riesgo de cáncer, ¿ok? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos habla de todo esto. Y yo también agregaría que un sistema inmunológico disminuido es un caldo de cultivo para cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. Si nosotros no cubrimos nuestras calorías, si nosotros tenemos niveles de estrés muy elevados, nos late permanentemente el ojo, se nos cae el pelo, tenemos calambres, se nos adormecen las manos, no dormimos bien, nos despertamos muchas veces en la noche, tenemos a veces hasta adormecimiento, ¿no? En algunas partes del cuerpo, entonces estamos en peligro. Estamos en peligro no solamente de cáncer, sino de tener muchas enfermedades de la piel, gástricas, etc. Un plan alimentario basado en plantas puede ayudar a protegernos contra el cáncer. Aquí tienen 2 estudios que para los que deseen ver, los pueden investigar y hay muchísimos más. Estas son las recomendaciones también del Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos y de la Fundación de la Investigación Mundial del Cáncer, donde nos hablan, miren, ellos no son veganos, no son vegetarianos, no es que les importe mucho el problema de la contaminación ambiental, no, ellos lo hacen por un tema de salud. Limitar el consumo de carne roja y procesada, la Organización Mundial de la Salud, sobre todo los embutidos, están en la misma categoría de cancerígenos que el cigarro, y aumentar el consumo de cereales integrales, quinoa, avena, kiwicha, ¿no? Tenemos nosotros muchos cereales integrales, verduras, frutas y menestras, ¿ok? De ahí tenemos que tener en cuenta que la fibra es un factor fundamental para poder hacer esto. Bueno, en resumen, hemos visto que los expertos recomiendan una alimentación basada en plantas, no porque a mí me den pena los animalitos, Mónica dice que comamos vegetales, pues, ¿no? Para evitar la crueldad animal. No, acá estamos hablando de salud. Y una alimentación basada en plantas es recomendada por expertos de diferentes países. Es saludable, se puede consumir en todos los grupos etarios, desde mujeres embarazadas, lactantes, hay que tener cuidado, hay que comer más. Si yo comía cierta cantidad cuando era omnívoro, bueno, de vegano, de vegetariano, tengo que comer más, mis porciones tienen que ser mayores por 2 motivos. Uno, porque hay más fibra, y la fibra disminuye la absorción de los nutrientes, y porque hay antinutrientes que pueden impactar también el porcentaje de absorción. Entonces, si yo me voy a alimentar en base a vegetales, lo único que reemplaza la carne son las menestras, incluyendo la soya, y tengo que consumirla por lo menos 2 veces al día y más que la cantidad de carne que yo consumía. El huevo no es fuente de hierro, no reemplaza las carnes. Tiene proteína, pero no tiene hierro, ¿ok? O tiene de una calidad que no es igual a la de la carne y en mucho menor porcentaje. Y previene enfermedades, como hemos visto, ¿no? Sobrepeso, síndrome metabólico, diabetes, tipo 2, la diabetes tipo 1 es una enfermedad genética que no hay forma de prevenirla ni de evitarla. La gota, enfermedades cardiovasculares, estreñimiento y cáncer. ¿Qué cosa tenemos que considerar dentro de un estilo de vida saludable que va más allá de la alimentación? Menestras, básico. Nuestra prioridad siempre van a ser las menestras. Frutos secos, pecanas, almendras, nueces, cayús, las castañas, por lo menos 2 o 3 al día para poder cubrir el selenio. Es el único alimento que tiene una importante cantidad de selenio, que es un importante antioxidante. Semillas, ajonjolí, calabaza, linaza, chía. La chía y la linaza, importantísimas para poder cubrir el omega 3, siempre molidas o en aceite y en frío, no cocinarlas para no malograr la calidad de ese aceite. Verduras, todas las verduras según nuestra tolerancia, ¿no? Si tenemos gastritis, tendrán que ser cocidas, si no la tenemos, todas. Frutas, todas, a cualquier hora.
Nadie se ha vuelto diabético, ni se ha enfermado, ni se ha engordado por comer frutas, por favor. Las frutas son saludables, hay que consumirlas. Bebidas vegetales fortificadas es mejor que las que podamos preparar en casa. Las bebidas vegetales conocidas como leche de soya, ¿no?, que podemos preparar en casa, si nosotros eliminamos ese bagazo, estamos eliminando los nutrientes. Entonces son más agua que otra cosa. Si nosotros compramos las fortificadas, tenemos mucha más facilidad para poder calcular cuánto de vitaminas o minerales de las que están enriquecidas en esa bebida vegetal vamos a estar consumiendo. B12, no negociable. La vedette de la alimentación basada en plantas es la B12. Así comas carne una vez, 2 veces por semana, igual te tienes que suplementar. Hacer un análisis y ir con un especialista para saber cuál es mi nivel actual y cómo me tengo que suplementar de acuerdo a mi edad, de acuerdo si estoy embarazada, si estoy dando de lactar, si es un niño, si es un adulto mayor, si tomo alguna medicina que pueda estar impactando con mi absorción de B12, como por ejemplo omeprazol, lasoprazol, esomeprazol, pantoprazol, milanta, pastillas anticonceptivas, metformina, si soy celíaco, si tengo colon irritable, enfermedad de Crohn. Hay muchas medicinas y muchas patologías que pueden impactar en la absorción de vitamina B12. Sal de mesa yodada, la baratita, la que venden en la bodega, en el supermercado, media cucharadita al día. No es necesario comprar sales de otros países, porque ahí también estamos contaminando el planeta si estamos comprando alimentos extranjeros, ni de mar, nada. Sal yodada, esa es la que nos da el yodo que necesitamos. Tomar sol, y ahora como no hay mucho sol, un suplemento de vitamina D de acuerdo a lo que necesitemos. Agua, ese es el líquido que tenemos que tomar, la mayor cantidad. Si tenemos bajo peso, sí, sería recomendable asesorarnos para ver qué bebida tenemos que tomar. Actividad física, y cuando digo actividad física no solamente me refiero a hacer un deporte, sino también a lo que se conoce como el NEAT, a movernos, ¿no? Podemos de repente jugar tenis 3 veces por semana, o jugar fútbol 2 veces por semana, o caminar 3 veces por semana, pero y todo el día estamos sentados de repente frente a una computadora, entonces eso también tenemos que mejorar. Descanso, no negociable, mínimo 7 horas. Dormir. En la noche, mientras nosotros dormimos, suceden las cosas. Es cuando se forman las enzimas, es cuando se forma el músculo, se convierten las vitaminas en lo que necesitamos, etc. Descanso. Y manejo del estrés. Si tienen alguno de los síntomas que les he mencionado, hay que implementar estrategias para mejorar el estrés y, ¿por qué no?, ir con un especialista que nos pueda dar ciertas herramientas. Todos en algún momento de la vida seguramente lo necesitamos. Aquí les comparto, que también lo pueden encontrar en mi perfil, un cuadrito, lo he hecho como para una mujer, y me van a decir ¿por qué? Porque la típica etiqueta que vamos a encontrar en un alimento es el requerimiento de una mujer adulta promedio de 2.000 calorías, ¿no? Entonces lo he hecho más o menos igual para que sea equivalente a lo que hay en una etiqueta. Entonces, ¿cómo podemos cubrir proteína? ¿Cómo podemos cubrir hierro, selenio, omega, zinc, magnesio, yodo, vitamina D? Aquí tienen ese cuadrito como para que más o menos se hagan una idea de cuáles son las cantidades de alimento que tendría que consumir, porque podemos hablar y tal, y gramos y esto, pero lo que necesitamos es tener aterrizadas las cantidades que vamos a consumir, porque al final eso es lo que vamos a comer. ¿Cuáles son las 3 cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta en una alimentación basada en plantas? Que por favor no las pierdan de vista. La B12, como les decía, la proteína, las menestras y las verduras. Son 3 factores fundamentales, porque las verduras nos dan la fibra, las vitaminas, los minerales, ¿no? La proteína también va con el hierro de la mano. Un patrón alimentario en base a vegetales nos ayuda a minimizar los compuestos que nos originan daño, nos hace consumir todos los componentes, ¿no? La alimentación basada en planta, los componentes protectores, y miren el dibujo, ¿no? Definitivamente a la derecha hay color y vida, y a la izquierda, bueno, prefiero no comentar. Ya hemos hablado de los beneficios en salud, vimos que también hay beneficios para el planeta. Sabemos que sobre todo la crianza de reses de manera industrializada, por los gases que emiten las reses, los eructos, los gases, hay una contaminación muy, muy importante. Yo les comparto este documento para que ustedes lo revisen y vean cómo la G20 ha sacado como que este plato, ¿no? Así como hemos visto el plato saludable, ellos han sacado este plato, donde
hablan, digamos que el futuro está, en un mejor futuro, está en comer más vegetales y menos animales. Vean aquí, esta partecita roja son las proteínas de origen animal. Miren acá, ¿no? Las proteínas de origen vegetal, mucho más. Las grasas de origen vegetal, un poco de azúcar, yo no pondría nada. Los cereales integrales, ¿no? Vegetales, digamos, de harina blanca, los lácteos, pero definitivamente si nosotros sumamos esta parte que es de origen animal versus todo lo vegetal, acá es hasta menos, mucho menos de un cuarto de plato lo de origen animal. ¿Ok? Entonces, hay ahora pues digamos, una tendencia mundial de las personas que son responsables, porque definitivamente más allá de lo que nos puede importar, la crueldad, la matanza de los animales, ya está demostrado que el planeta ya no da más, ¿no? Ya lo que hemos hecho con nuestro planeta es insostenible. Y bueno, no siendo los menos importantes, pero tercero, porque definitivamente, digamos que la charla estaba más dirigida a la alimentación, los animales, ¿no? Cada segundo en el mundo se matan 3.000 animales para el consumo humano. Vacas, cabras, pollos, ovejas, cerdos, caballos, perros, gatos, para consumo humano y para abastecer la demanda de millones de personas. Ahí les comparto este link para que ustedes se puedan informar. Y cada año mueren 53.000 millones de animales para satisfacer la demanda. Y muchas veces sabemos que las porciones que comen las personas son mucho mayores a las que se necesitan, ¿no? Las personas muchas veces creen que si no hay pues un pedazo de carne en el plato, eso no es un almuerzo, y consumen hasta 3 veces o más al día productos de origen animal, cuando no es necesario, sobrepasan de largo los requerimientos de proteína. Hemos hablado de que las proteínas de las menestras son, digamos, la base fundamental, pero, a ver, no debemos olvidar que cuando nosotros sacamos el conteo, los nutricionistas sacamos el conteo del requerimiento de proteínas, también se suman, por ejemplo, las proteínas que tiene la quinoa, la avena, los frutos secos, las semillas, ¿no? Son como que complementarias y van sumando a las proteínas que una persona necesita de acuerdo a diversos factores que nosotros evaluamos. Pero no olvidemos que hay otros alimentos que también van sumando a ese requerimiento. ¿Ok? Y según Counting Animals, que también pueden visitar su página, van a encontrar mucha información, cada vegetariano o vegano salva entre 371 y 582 animales cada año, y eso es para que les digan, cuando muchas veces a todos nos han dicho, pero ¿qué importa que tú dejes de comer? Si igual hay un montón de animales que van a morir, porque tú no comes animales, los animales igual van a seguir muriendo, igual la gente va a seguir comiendo animales. Pero por cada año que tú no comes, mira cuántos animales se estarían salvando. ¿Ok? Aquí les tengo algunas páginas web recomendables, ¿no? Que tienen, digamos, todas basadas en evidencia científica, donde pueden ustedes investigar. Muchos de ellos también tienen libros excelentes, cursos que pueden seguir. Algunos gratis, como por ejemplo aquí en esta aquí de Physician Committee, tiene un libro espectacular para profesionales de la salud, y tienen también ahí charlas y tienen ese formato excelente. Aquí les dejo la bibliografía por si alguno quiere ahondar de dónde ha salido toda la información que les he presentado hoy día. Esta frase que a mí me encanta, ¿no? Solo se necesita un motivo para iniciar un cambio y 1000 excusas para no hacerlo. Gracias. Me pueden encontrar en redes como Te Nutres. Aquí también esta página, también es recomendable. Ahí también se pueden comunicar conmigo en Facebook, en Instagram, por LinkedIn. Muchas gracias. No sé si acá creo que hay algunas preguntas. Y voy a devolver un ratito a Patti, que también que la encuentre. Voy a devolverle la... A ver, un segundo. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Patti, no te veo. Patti.
A ver, si hay alguna otra pregunta más, pueden hacerla por micro o pueden escribirla. No hay ningún problema. No te veo, Pati. A ver. Un segundo. Ahí veo. Ajá. Ok. Acá hay algunas preguntitas. Espérenme. Gracias. Ok. A ver, mi esposo que tenía cáncer prohibieron que comiera soya. No. Habría que evaluar cuáles son los motivos por los cuales le prohibieron la soya. No sé cuál era digamos que los casos puntuales hay que evaluarlos, ¿no? Pero en general, gracias, Liz. Gracias, Alexandra. Gracias, Pirina. Ah, estás como escuela. Ya. Ahorita te busco. Muchas gracias. Mis hijas y yo hemos tenido un montón de síntomas como una alimentación basada en plantas, pero el selenio solo se recomienda las castañas. Hay otros alimentos que tienen, pero muy poquita cantidad. Y en realidad el contenido de selenio de las castañas va a depender también del suelo. Entonces, por lo menos 3 castañas. Gracias, Margarita. Gracias, Raquel. Ahorita te busco. Celis, así es, alergias, estreñimientos, acné. Una consulta, hace poco me diagnosticaron gastritis, compré gástrica, soy vegana hace más de 5 años y no tenía, fue por otra consulta que me enteré de ello. Bueno, habría que ver el origen de la gastritis y sí se puede ser vegano. Y, a ver, pero primero voy a darle a Pati. Voy a buscar. Un segundo. Vamos hablando, acá está. Ya estás, Pati.